Estamos en un panel de nuevos medios. Queríamos empezar preguntándoles, a la hora de pensar una nota, de crear un contenido, de, armar una entrevista, ¿qué priorizan? Un poco lo que venía diciendo Mati. ¿Qué marca la agenda de los medios hoy? ¿Lo viral? ¿La coyuntura? ¿Qué priorizan ustedes? No, para mí hoy en día es muy difícil diferenciar lo viral de la coyuntura. Es medio lo mismo. O sea, obviamente que hay virales que quizás no le llega a todo el mundo de la misma manera que puede llegar una noticia, pero la verdad es que muchas veces se retroalimentan y algo que arranca como noticia se vuelve viral y algo que arranca como viral termina siendo una noticia. Entonces, creo que depende del público al que le estés hablando. O sea, quizás tenés un público que tu audiencia no le interesa tanto las noticias o la actualidad, entonces vos te vas a guiar por un viral que no necesariamente esté vinculado con una agenda noticiosa, digamos. Pero en un caso como Blender, que hace política pero también entretenimiento, los dos funcionan como disparadores a la hora de pensar qué es lo que es la agenda hoy, digamos. Yo, ¿qué tal? Yo medio que tanto participo, sí, pero realmente en el canal busco tópicos que puedan estar de acuerdo, que sé que ya van a estar en agenda, pero es distinto porque el canal de YouTube no es tan exactamente un medio, es más como un espacio de pequeños documentales y demás. Entonces, si bien me beneficio de que algo esté más en agenda, no es algo que lo rija por completo. Los virales no los uso para nada, o sea, detesto todo lo que sea tan viral, no consumo TikTok, no miro los shorts, no miro Reels, no miro nada de contenido corto, pero estando, por ejemplo, en Blender, en Escucho Ofertas, sí es cierto que hay algo del viral que es que te da contenido para un ratito, eso no hay lugar a dudas, te puedes reír mucho, podés hacer un poquito de tiempo con ese viral, pero a mi parecer después está la actualidad, al menos a mí, y todo el tiempo desde principio de año, desde que estoy yendo a Blender, todo el tiempo intento entender qué quiere ver la gente y te das cuenta que eso no lo sabes nunca. Y depende mucho de la semana, las últimas semanas que hubo muchas noticias muy preocupantes a nivel nacional, lo de los audios, las coimas, esto, lo otro, se notaba un fuerte subidón porque soy bastante cebado y como obsesivo con las métricas. Todo el tiempo estoy controlando cuánta gente hay, en qué momento se van, cuándo entran y demás. Y sí noto que cuando pasa algo muy relevante que marca agenda, mucha gente entra a consumir el vivo y los momentos en los que quizás no hay tanto, no se habla tanto, eso merma un poco más. Pero insisto, es algo que miro más, me gusta analizar lo que ocurre, pero no es algo que al menos en mi laburo principal, que es el canal de YouTube, me diferencia mucho el cómo actuar. Sí, pienso que quizás debe ser, no es lo mismo pensar un contenido que se va a ver on demand que lo que se va a ver en vivo, ¿no? Capaz también eso impacta un poco. Justo yo acabo de estrenar con Gabriel Sued programa en el Destape, ¿no? Hace 2 semanas. Y estamos exactamente en esa discusión todos los días. Porque es un programa nuevo, entonces hay que instalarlo, entonces que se te viralicen cosas o que haya contenidos que llegan a más gente, de repente hace más conocido el programa y eso te sirve. Pero a la vez hay personajes que vos sabés que te van a garantizar muchas vistas, sobre todo en YouTube, que a mi juicio no son relevantes para analizar ningún aspecto de la realidad actual, ninguno. Voy a nombrar uno, espero que si alguien lo quiere, lo lamento, pero Guillermo Moreno. Guillermo Moreno genera muchísimas vistas. A mi juicio, no hay nada que diga que sea muy relevante para analizar el momento que estamos atravesando. Pero evidentemente a la gente le gusta verlo. Seguramente a algunos de ustedes también, porque si no, no generaría tantas vistas. Entonces, estamos con Gaby y con nuestro productor Tomás Garrido, que estamos todos los días los tres más o menos pensando a quién invitamos, a quién no, en esa tensión entre queremos tener muchas vistas para que el programa empiece a ser cada vez más relevante, que más gente quiera venir y qué sé yo. Y hay gente que sí te garantiza muchas vistas, pero a la vez decís que bajón, tengo que invitarlo y la verdad no es que me agregue mucho. A veces las dos cosas confluyen y cuando eso sucede es un golazo. No sé, el otro día vino Grabois. Grabois en este momento, una figura del peronismo, es candidato a diputado nacional, muchísimas vistas, todo el mundo mirando.
en vivo, después en el on demand también funcionó bien. Esos momentos, genial. Pero después para mí eso es una tensión permanente. Que bueno, cada uno verá cómo la va surfeando y la va resolviendo. Yo creo que lo ideal es un equilibrio. A veces aceptar que capaz el número va a estar un poco más bajo, pero te vas a ir más contenta con la conversación que tuviste, con las ideas que aparecieron y qué sé yo. Y a veces aceptar que vas a escuchar cosas que... pero que bueno, te vas a tu casa y el número estuvo bien. Bueno, qué sé yo, es ahí un ida y vuelta. Creo que dijeron mucho las personas antes que yo. Adhiero a lo que se dijo. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que cada una hace. Yo hablo de economía, el canal que armamos de Delirio habla de economía y de política, entonces a nosotros nos atraviesa la actualidad. Y en todo caso, yo tengo mi propia obsesión personal, que es como tratar de meter temas un poco más profundos en la agenda cotidiana. No sé, tema de deuda, del Fondo Monetario, como yo trato de cada vez que puedo pegarle. Y profundizar un poco la discusión. Yo creo que, ya que estamos en un espacio de formación de comunicadores, de periodistas, tiene que ver con eso, con producir la información más que con reproducirla, porque la reproducción se va a dar. Vos también vas a ser parte de esa agenda, pero bueno, ¿qué le podemos sumar a esa agenda? Que me parece interesante. Y a veces un viral te sirve para hablar de algo que es más profundo y algo que vos querías traer y algún aspecto novedoso. Yo creo que eso es lo más importante, tratar de no ser tan reproductor y sumar algo nuevo. Bueno, último, adhiero todos. Y por ahí me toca, yo tampoco no estoy en un medio, no estoy con la actualidad. Mi agenda, por ahí me toca ahora dar la parte más que suene más hipona, pero te voy a tirar. Mi agenda es ir a buscar la agenda de las personas, a ver qué cuenta ahora estoy en esa, buscando, salgo a la calle y yo les iba a decir como, bueno, lo mejor es lo que a ustedes les guste y lo que sientan y etcétera, pero todos buscamos las vistas y que le vaya bien al video. Pero a mí me pasa cuando estoy más conectado con eso y cuando estoy en la calle presente y escuchando a la persona que me está hablando, mucha escucha, ahí aparecen las dos cosas, como lo que a mí me gustó hacer y después cuando lo subo se refleja, como si acá hay una historia, mirá, también te vas y te das cuenta que apareció un gran personaje. Pero sí, ¿la pregunta cómo era? Claro, sí, claro. Sí, bueno, me pasa que hablaron todos en el medio. Claro. ¿Qué priorizan ustedes a la hora de crear contenido? Priorizan. ¿Lo viral o lo...? ¿Lo viral o la agenda? Sí. No, eso es lo mismo. O sea, es que, bueno, lo decía Galia, hoy medio que se entrelaza todo. Sí, bueno, eso. Bueno. Que sea lo que a ustedes más les guste y se metan y lo elaboren bien y eso. Es la primera vez que hago esto, ¿no? La primera vez que... Yo también. Bueno. ¿Hablar? Sí. Felicitaciones. Gracias, Damián, gracias. Bueno, estamos también en Buena Data, que es una agencia de periodismo joven, y queríamos hablar un poco de la representación de las juventudes en los medios. ¿Ustedes cómo ven esa situación? ¿Creen que los jóvenes tienen lugar hoy en los medios de comunicación? Cuando piensan ustedes un contenido o a la hora de comunicar, ¿tienen en cuenta las voces de las juventudes? Para mí depende también a qué te refieras con los medios, porque es como los medios tradicionales, la tele, la radio, no hay una representación de jóvenes, tampoco hay una representación de gente de mi edad, que tengo 30, como que quedó en una generación que cerró medio la fábrica ahí, y cada tanto entran algunas figuras más jóvenes, pero no tienden tanto a la representación. Después yo creo que sí en los canales de streaming, y más que los canales de streaming, internet, ¿no? Porque también eso, digamos, quizás los canales de streaming hoy representan como la versión más institucionalizada de los medios en internet, como la versión más formal de los medios de internet, pero la realidad es que streaming puede hacer cualquiera y un montón de gente la pega sin formar parte de un canal de streaming, y hay mucha gente que por su cuenta le va a ir mejor de lo que jamás le va a ir en un canal de streaming. Entonces digo, es muy amplio el universo de internet. Y sí, yo veo muchos, depende, con lo que tiene que ver con canales de streaming, depende a quién le habla ese canal, digamos. Si vos le hablas a personas de entre 30 y 45 años,
es probable que tengas menos gente joven dentro de tu formación, pero después hay canales que le hablan a un público súper joven y se nota porque también tienen gente joven en su formación. Como que si, no sé, nosotros Blender, que tenemos promedio de edad entre 25 y 45, vengo con la agenda de el tralalero, tralala, o sea, se ve que no lo entiende. Ahora sí lo entienden porque como somos boomers, llegamos tarde, pero ya llegamos. Pero ni bien sucede, que es el momento en donde los jóvenes lo están consumiendo, no le estás hablando a la misma gente y no te va a entender el lenguaje. Entonces me parece importante que que para mí sí hay lugar, que cada uno de su casa hoy, la verdad que tiene la posibilidad de hacer contenido con poco, con tu celular. Pero bueno, después con lo que tiene que ver con los canales, para mí depende mucho de eso, al público al que le hablan. Sí, no, lugar hay, para mí lugar para todos. El tema para mí es qué tanto se quieren ir involucrando con el tiempo. Considero que en el último tiempo hubo un ánimo más grande de involucrarse en los medios y en hablar de cosas en sí de parte de los jóvenes. Bueno, digo, los jóvenes han tenido mucho que ver con la actualidad que vivimos hoy, pero es algo que también va por carriles totalmente distintos, lo cual es muy loco porque por un lado tenés los medios más tradicionales como los streamings que consumimos y demás, por otro lado canales como YouTube, plataformas de ese estilo, y de repente tenés cloacas y universos muy, muy extraños como Twitter, que también marcan un montón de agenda. Claro. También hay mayoritariamente gente joven ahí, representan una cosa muy minúscula en cuanto a cantidad de usuarios utilizando la plataforma. Digo, en contraposición tenés Facebook, que es la plataforma que más gente tiene por lejos, triplica creo que es triplica a Instagram, que es la segunda. Entonces, sin duda están. El tema es que están cada uno como en su lugar. Para mí, esto lo pienso, pero digo, cada uno está hablando desde la plataforma que más cómoda le queda. Cuando prenden los streamings, ven una franja etaria para mí con la que no se sienten tan identificados o no les interesa tanto, y de repente cuando te querés informar y pones otros canales más tradicionales, Peor. hay gente grande, solamente gente grande. No sé si peor, pero me está pasando actualmente, por ejemplo, que quiero por ahí, a Noé la consumo mucho todas las mañanas, a Noé y Ernesto. ¿Cómo? Contenido de viejos, no es de jóvenes. No sé cuál es el rango etario que tiene Radio Con Vos, por ejemplo. ¿Alto? Más 45 jóvenes politizados. Es tremendo, pero eso también habla un poco de nosotros, de todos nosotros, que hay algo que tiene que surgir de adentro, de decir como, che, creo que es momento de involucrarse en esto, creo que es momento de hablar de esto. Y lo digo porque a mí considero que me pasó hace relativamente poco tiempo. Yo recién el año pasado me senté realmente, y digo literalmente me senté porque fue frente al psicólogo, y empecé a decir como, che, ¿qué carajo estoy haciendo con el canal? ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy comunicando? ¿De qué manera lo estoy contando? ¿Cómo estoy repasando la historia de nuestro país? Y ahí recién se me terminó de hacer un clic. Considero que estos momentos que estamos viviendo, donde las cosas van a un extremo tan burdo y absurdo, son las que un poco te hacen decir, ok, esto era ponerse a discutir algo que me parece relevante. Está. Y ahí un poco las cosas van cambiando, y por eso creo que en el último tiempo hay un interés joven nuevamente por comunicar y por expresarse, y espacio hay, pero bueno, también tiene que ir encontrándose ese lugar. Perdón, ibas a decir. No, ¿dónde lo ves reflejado? Como ese entusiasmo o ese interés. Conversaciones, lo veo en conversaciones, sobre todo esta clase de charlas suelo hacerlo seguido, me divierte, suele ser una audiencia más joven normalmente, hacen preguntas increíbles, cuando uno abre el micrófono te das cuenta que realmente les interesa. Después ahí ya hay otro tema que es que se animen a después hablarlo en público, a hacer un video, a hacer un contenido y demás. Claro. Pero al menos que existe ahora otra vez un interés, que me parece lógico, porque uno ve que por ahí peligran ciertos consensos y ciertas cosas, eso me parece que es algo innegable. Y lugar hay, el tema es, bueno, ir encontrándolo, que es un quilombo, porque ves que hay tantas cosas que no sabes por dónde empezar. Claro. Acá Noé me cedió para no ser el último, gracias Noé. Sí, yo creo lo mismo, que lugar hay un montón, tenés muchas plataformas, tenés muchos nichos, es como una gran oportunidad para empezar lo que quieras, tenés tu propio canalcito, y después por ahí los medios grandes ven lo que haces en eso, si le das constancia y estás ahí, y te pueden llegar a contratar, tenés de todo, yo por ejemplo arranqué, antes estaba mucho más involucrado con toda la actualidad en pandemia, me agarró en pandemia, y estaba como muy copado con la radio, y me empecé a copar con la política. Y no, en mi casa no es que estaba tan presente
la información. Yo fui a un colegio Waldorf, en Maschwitz, vacas, Hipismo. vaca, y bueno. Y me empecé a copar y empecé en Instagram a hacer eso, como videitos. Y yo estaba recopado y te contaba y estaba todo un día haciendo un desarrollo de 5 noticias, lo grababa, lo editaba, todo en un día, lo tenía que subir en el mismo día porque se me perdía, si pasaba el día ya no... Dejaba de ser noticioso. Era todo por un día. Y en eso estuvo buenísimo y el Destape me vio, no sé por qué la señaló a Galia con el Destape. y claro, sos la cara de los medios, ¿vale? Y bueno, y ahí empecé a laburar en un medio. Pero bueno, lugar hay, lo generé yo en ese sentido, como bueno, fui por acá y en Instagram encontré un lugarcito cuando aparecieron los Reels, 30 segundos, me acuerdo. Bueno, acá hay un lugarcito, tú me sale, tú. Claro. Y se disfrutó bastante en pandemia. No sé, agarro los dos. Sí, para mí hay lugar, sobre todo en esto de que uno se puede construir el lugar, ¿no? Después los medios tradicionales, yo laburé en tele y es como que siento que hay algo medio máquina de chorizo donde vos te tenés que adaptar mucho más a la tele de lo que vos podés cambiar a la tele, ¿no? Sobre todo con la televisión siento que pasa eso, que es como algo mucho más estructurado y donde vas a actuar de adulto, ¿viste? Como que no hay tanto espacio. Y si no haces un programa joven, que es medio magazine, que a mí por lo menos nunca me interesó, entonces por ahí vos estás más incómodo. Pero después creo que sí, en los medios es más difícil. Yo laburo en el Destape y estoy en el Pase y soy la joven del Pase. Y la joven, tengo 33 años, chicos, ¿no? Digo, según el INDEC no soy joven. Pero bueno, soy la joven porque soy efectivamente la más chica. Entonces sí, veo cierta dificultad para los que son verdaderamente jóvenes en entrar en los medios más tradicionales. Por ahí sí en los streamings hay más apertura, sobre todo en los streamings que le hablan a la juventud. Pero sí me parece importante, si están metidos en esto y les interesa, bueno, si ustedes logran construirse un espacio, sea en Instagram, en YouTube, digo, YouTube siempre es como el más fértil para mí porque te deja más tiempo para hacer cosas, bueno, ahí pueden tener una voz propia, que eso es lo más interesante, porque si vos ya conseguís una voz propia y después entras a un medio, no tenés que adaptarte tanto al medio, ¿se entiende? Como que, bueno, te contratan porque ya saben lo que sos. Y eso está bueno porque si no en los medios uno a veces termina haciendo lo que te piden y laboralmente es medio frustrante eso. La rebajé, perdón. Pero bueno, eso. Para no repetirme con mis compañeros, voy a decir lo siguiente. Hay muchos lugares de trabajo que no son mega visibles, que no son las caras que aparecen adelante de cámara. No sé, el programa que nosotros hacemos en el Destape somos 2 personas adelante de cámara y hay 15 personas atrás de cámara. Y por ahí adelante de cámara es más difícil llegar. Yo, de todas maneras, tiendo a pensar que con tenacidad las cosas finalmente terminan sucediendo. Pero por ahí en producción, en redacción, hay lugares a donde sí veo a chicos y chicas mucho más jóvenes que yo. O incluso que nosotros, no sé, la redacción del Destape son todos muy, muy jóvenes. Sí, tienen 20. Impresionante. Entonces me parece que sí hay lugar, por ahí no son los más visibles, Claro. para el gran público, ponele, pero creo que sí. La tele ni hablar, porque televisión ven las personas de más de 50 años, entonces adelante de cámara es muy difícil que te encuentres con un contenido o con una figura que apele a un pibe de 20. Básicamente porque el pibe de 20 no está mirando tele. Pero, no sé, tampoco tengo muy en claro qué consumen periodísticamente los jóvenes, muy jovencitos. Pero bueno, lugar creo que hay. Que lo Díganos ustedes, chicos. Vengan acá. Bueno, tenemos algunas preguntas para hacerles puntuales a cada uno. Arranco por vos, Noé, que ahí te tenés el mic. Vos hacés periodismo político. Sí.
Y bueno, hoy estamos en una era digitalizada, con polarización. ¿Qué es hacer periodismo político hoy? Bueno, se cruzan dos cosas que yo... A ver, yo viví una transición muy clara. Cuando yo empecé a a trabajar de periodista, no existía esto de la inmediatez. Yo iba, cubría un tema, volvía a la redacción, me hacía un mate, charlaba con mis compañeros, lo escribía, paraba un rato. O sea, las cosas no eran inmediatas. Y ahora, si la cobertura no está publicada a la media hora de que el hecho sucedió, listo, llegaste tarde, chau, fin. Eso aparece muy claramente con las redes sociales, principalmente con Twitter, y yo lo viví durante la cobertura del primer debate por la legalización del aborto en 2018. En ese momento, 2018 es como el momento en que yo sentí que la cosa cambiaba, que yo no podía esperar a volver a la redacción y hacer la nota y que aparezca, porque yo encima trabajaba en un diario en ese momento, que al otro día apareciera publicada en el papel. Era como, esto ya, o sea, bueno. Y después el tema polarización y esto de no digamos lo suficiente a los periodistas, qué sé yo. No sé, no me atraviesa tanto a nivel personal, no, pero esto va medio como en cada uno, ¿viste? Cómo lo va atravesando. No sé, entiendo que sí, que hay momentos en los que para muchas personas que conozco, que quiero, que trabajan conmigo, ha sido muy difícil. Por suerte no me pasó, tranquilamente me podría pasar, pero bueno, es un poco también el momento del mundo, es como, lamentablemente va para ahí el mundo. Sí, me parece un poco desesperante, así, tipo. Sí, porque mirás afuera y decís, listo, el destino. Después te dicen, no, pero Mamdani ganó Nueva York, no me alcanza. Hace un rato contabas sobre los distintos medios en los que estuviste, ahora estás en Blender, pero además de eso, estuviste en un podcast, también, bueno, en YouTube, en las redes, en la radio, como que hiciste de todo. Pasaste por todos los formatos de los medios digitales. ¿En cuál te sentís más cómodo? YouTube, pero sí, sin duda alguna. Primero por lo que estuvieron diciendo recién, que Discocante te da un margen de desarrollo de tu contenido absurdo. Hace 2 días publicó un video de 1 hora 20, o sea, es infinito lo que podés hacer. Te permite construir una audiencia de manera lenta y progresiva, que es de la mejor manera para mí que se puede construir una audiencia. No va totalmente por fuera, salvo que te metas en la parte de los shorts y demás, pero vas muy por fuera de esta cosa algorítmica rápida. Y sobre todo tiene algo que es muy, al menos de todas las plataformas, creo que es la más amigable con el creador en cuanto a que se transforme en tu trabajo, en cuanto a poder tener un vínculo con un ser humano. Hoy realmente hablar con un humano atrás de una plataforma, si en Facebook tenés un problema, no encontrás un humano ni en pedo. Todo el tiempo es un robot, un bot, y nadie te da una respuesta. YouTube, en cambio, es un poco más accesible en ese aspecto. Y como fue de las primeras en realmente darte un sueldo por producir un contenido, es la que más cuida eso. Entonces, si bien obviamente con el tiempo fue variando un montón el tema de las estadísticas, las métricas, nivel de monetización, etcétera, etcétera, sobre todo después de la pandemia, que es cuando aparecimos, porque formo parte de eso, un montón de creadores distintos, sigue siendo la más amigable para crear contenido en todo aspecto, por un montón de motivos. O sea, realmente sos muy dueño de tu propio contenido, de tu creación. Nadie te dice qué hacer, cómo hacerlo y demás. Y sobre todo tenés un manejo muy práctico de las estadísticas. Es muy fácil ver quién te está viendo, por qué te está viendo, de dónde viene, en qué momento del video se van, qué momento del video tienen los picos de vistas. Para mí de hecho, hoy en día que estoy haciendo otras cosas, o los momentos en los que hice los podcasts y demás, todo el tiempo que pasa es tiempo que no le dedico al canal. Y para mí eso es terrible. Porque después estoy sentado y digo, claro, si yo me quedo sentado quieto acá, una semana puedo adelantar mucho trabajo y te permite planificar y diagramar todo. No tiene lo que tienen otras plataformas, que es que te obligan a tirar contenido muy, muy rápido y muy seguido.
Yo ahora sí estoy haciendo una guasada que es 2 videos por semana, que es un montón. Nunca antes lo había hecho tan frecuentemente. Pero cuando lo hacía un video semanal, seguía haciendo, le iba muy bien igual. Igualmente tenía buen alcance, tenía buena llegada. Nada, es realmente podés planificar todo. Sí, comentaste que el último video que subiste de 1 hora y 20. Sí. En este momento, como de tan contenido efímero y cortito, ¿cómo haces para sostener la atención de la audiencia? ¿Qué estrategia tenés? No, para mí la gente, en los últimos 5 años, para mí pasó algo que fue en pandemia, todas las visitas fueron obviamente pelotudas, o sea, era ridículo, era lo que subías, lo veía, pero porque obviamente estábamos todos con ganas de ver cosas. Sí. 2021 se mantuvo un poco eso, 2022 fue un piso total. Con cualquier colega que lo hablaba, otras personas que se dedicaban a hacer contenido para YouTube, me decían lo mismo, que era no, bajaron las métricas absurdamente, lo cual era obvio, o sea, todos estábamos podridos de estar viendo contenidos y era como, bueno, salir a la vida otra vez y tener contacto con humanos. Ahora, para mí lo que está pasando puntualmente este año es que está volviendo el contenido largo de una manera impresionante y lo comprobé sobre todo desde abril, marzo, que empecé a subir videos más largos y veo que empezó a ir mejor. O sea, no es que ya había gente que miraba ese contenido, pero a partir de empezar a subir contenido más largo aún, entró mucha gente nueva. Y para mí eso tiene que ver a nivel nacional, esto es una teoría mía, respaldada por un video de Navaja Crimen que habla de la historia del reality show en Argentina. Él en ese video, que se llama La historia de los reality shows en Argentina, hace un paralelismo muy interesante, que es como todas las ediciones de Gran Hermano a las cuales le fue mejor, fueron a las que se dieron en años donde estábamos atravesando crisis tremendas. Y para mí tiene mucho que ver con eso. Hay algo de estar muy agotado de todo, que para mí la gente está volviendo a sentarse en un sillón. De hecho, digo en un sillón porque el consumo más alto de mi canal está en televisión, a ver un contenido de corrido, largo y que dure lo que tenga que durar y listo, y poner la atención en solo una cosa y no y lo digo participando de uno, y no en 5 personas hablando sobre un montón de tópicos. Y para mí hay algo que está pasando ahora, que es que la gente está volviendo a ver ese contenido, lo cual me parece fantástico. Por favor háganlo, pero eso, creo que ya está pasando un poco, o sea, hay para todo. Si querés ver algo efímero y un short de algo que pase rápido y que te drene el cerebro, scrolleás y hay para hacerlo, y si querés sentarte a ver algo, también hay para hacerlo. Sí, como que saturó un poco eso, me parece. Saturó, pero siempre va a tener su audiencia, y para mí es como que siempre el problema en este debate estuvo en que era o tiene que ser súper viral y efímero o tiene que ser largo, y ya no existe eso, es todo puede ser y todo puede pasar. De hecho, empecé a subir shorts ahora. Los odio, no les va bien y no los quiero hacer más, pero desde YouTube me dijeron, hacelo, vas a ver que te sirve, bueno. Pero para mí es como, ya hay público para todo, hay público para absolutamente todo. Y una vez que acostumbras a una pequeña audiencia a contenido largo, van a quedarse ahí, y van a quedarse ahí esperando más contenido y más contenido. Para mí ya está, no existe más esto o sea, sí existe, pero no es lo único. Claro. Lo único, querer hacer sí o sí un viral instantáneo que te va a viralizar en un toque y que después te va a desaparecer, es angustiante. Decís, ¿por qué le fue tan bien a esto y hoy ya no me está viendo nadie? Es terrible. Para mí es mejor hacerlo más lento y progresivo y ver realmente un crecimiento orgánico, que es lo más importante de un canal, que querer sí o sí pegarla con 2, 3, 4 virales, porque te quema, no da la cabeza, no se puede. Sí, me imagino. Es imposible. Bueno, ahora una pregunta para Gapo. Vos que, bueno, sos notero, te queríamos preguntar, a la hora de salir a la calle a buscar historias, ¿qué nos recomendás? Y eso que no sabía hablar antes, imagínate. Imagínate. ¿Qué les recomiendo para hacer notas en la calle? Y bueno, voy a decirles lo que hago yo, que es primero ir con alguien que te caiga súper bien, que sea un amigazo, que te filme, como que vos puedas hablar ahí y pasarla bien. Y después, no quiero sonar tan hippie, pero justo vine con esta remera encima. Pero, claro, justo agarré la batik. Pero posta que lo mejor es vivir el momento. Estar ahí, ver qué te aparece, escuchar lo que te propone la historia, para dónde va, estar abierto. Yo no preparo ninguna pregunta nunca, no hacemos nunca un guioncito, pero para este formato específico que estoy haciendo ahora, cuando hacía notas políticas, sí, te parabas. Pero nunca 7 preguntas, ¿viste? Son 2 preguntas y después darle mucho espacio a eso, a la improvisación, si querés de otra manera llamarla. Sí. Pero es eso, es estar abierto a lo que te proponga la calle. Sí. Bueno, conectar con el otro también, ¿no? Sí. Y no siempre me pasa, no es que yo digo, sí, siempre salgo y
siempre me pasa, ¿no? Muchas veces por ahí voy y estoy pensando un remate o algo y ahí es cuando después la ves y decís, no, mirá, cuando mejor te va es cuando estás más entregado a lo que está pasando y no estás con la mente ahí tratando de querer hacer una pregunta viral o meter algún chistecito o decir como, che, estoy llevando la conversación, viste que a veces uno quiere, ok, sale las muletillas, claro, tipo, sí, en lugar de dejar escuchar. Perdón, no quiero ser Julio Leiva, pero hay algo que para mí algo que tiene Gapo, que es que yo no lo podría hacer ni en pedo, y que para mí hay algo que es muy interno ya directamente, que es el saber hablar con gente. Hay algo que vos tenés, que Claro. es salir a la calle, y te pregunté recién antes de entrar, porque le pregunto, ¿cómo haces con los crudos? Porque imagino que debes tener un montón de crudos muy largos que después editarlo y me dice, no tengo mucho crudo. Y eso es porque claramente lo que grabás es gracioso, queda bien, funciona y ya se publica. Y para mí eso es porque sabés hablar con humanos, boludo. Y más hoy en día es muy difícil eso. Era solo para halagarlo. Pues gracias. Pero sí, es medio también eso, como hacerte amigo de la gente, es decir, y quebrar esa barrera de, hola, estás en YouTube, un noticiero, vas a opinar sobre algo interesante. No, bueno, vamos a hablar. Y aparte hay una que le voy a contar mi secreto, que es grabo con celular y con un micrófono muy cachiva. Eso es importante. Muchos me dijeron, che, no haces un cubo, no te armás algo mejor. Y el micrófono cachiva da a éter. Da que estás haciendo un trabajo para éter. Entonces la gente te regala más. Estás como, bueno, a ver los pendejos, están ahí. Vamos, va, pendejos, ya tanto, no, pero... y eso también invita a esto que también queremos hacer nosotros del programa, como hacernos amigos de la gente, que no se sientan invadidos por una camarota. Sí, no tanta solemnidad o seriedad, Claro. sino como más, sí, descontracturado. Exactamente, sí. Bueno, vamos a abrir el micrófono para que el público, si tiene ganas de hacer algo... ya hay manos levantadas. Espectacular. Tenemos 10 minutitos para preguntas del público. Voy Bien. pasando el mic. A ver. Hola, buenas tardes. Primero, gracias. Yo vine acá exclusivamente por esta charla porque no voy a creer que sea gratis. ¿De dónde sos? No, vivo acá, pero... Yo me imaginé tipo, no sé. Está. O sea, soy del norte, pero vivo acá, digamos. Si no pronuncio las S es por eso. No, quería hacer una pregunta específica para Damián y para Gapo, que siento que es más el perfil, pero si alguien más quiere contribuir. Y otra como más general. Una es, ¿cómo se sienten estando en dos formatos muy distintos, construyendo una marca personal tan característica? ¿Cuán difícil es? Porque, a ver, Damián publica un video de 1 hora y 20 y la gente se queda porque es Damián y por el estilo que tiene construido a través de los años. Y cómo, bueno, ya lo estuve hablando, pero cómo combatir eso bueno, me hice viral en un mes y desaparecí. Como que, y también Gapo, tipo, que la pega y que decís, el contenido que lo ves es muy característico es este formato. Lo mismo que hace un par de semanas cuando la pegó Gaspi, con un formato totalmente distinto, porque es Gaspi y porque viene a romper un poco. Y cómo se sienten con ganarle a la inmediatez de desaparecer en el algoritmo. Mirá, yo creo que en mi caso considero que para mí no podría nunca negarlo y siempre digo, yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte en que hubo una pandemia, si bien yo venía haciendo contenido desde 2018, el canal le iba bien. En marzo de 2019 llego a 100.000 suscriptores, creo que es mucho en YouTube. Y era como, no lo puedo creer, y de repente 4 días después, porque me acuerdo 8 de marzo publicó Robledo Pucha el festejo de los 100.000, el 13 se decreta cuarentena y demás, y ahí fue un mecanismo mío para no enloquecer. O sea, yo realmente, al igual que él, que estaba muy cebado con la actualidad y buscaba mucho, y a mí me fascina el concepto colapsos y demás, entonces estaba como muy metido y en el apocalipsis y demás, y para no volverme loco era hacer contenido. Entonces hice mucho contenido. Eso empezó a generar claramente una marca personal muy, muy clara, pero porque estaba yo paradito con el pijamita, había como algo visual que creo que en YouTube no era tan usual, porque en ese momento para mí era como un pequeño limbo, ahora viendo una retrospectiva, donde los pocos que hacían un contenido para personas un poco más grandes eran Paulina Cocina, Ramita de Bastoneando por ahí, no había mucho más, bueno, Martín Sirio, por supuesto, pero no había tanto, y eran todos muy específicos visualmente, en su manera de comunicar, en todo. Yo creo que un poco agarré algo de eso. Después la pandemia me hizo que el canal explote, pero insisto, para ahí fue una cosa total de suerte. Y después hubo algo de reinventarse. O sea, yo todos los años
intentaba cambiar algo del contenido. Primero que fue aprendía un montón, era como, mirá, si grabo de esta manera se escucha mal, si edito así se ve mal. Entonces era todo el tiempo mejorarlo, hasta que me cansé. Y después cuando me canso en 2023, abandoné por completo, no hice absolutamente nada. Y cuando dije, bueno, tengo que volver, si bien hay una historia detrás que es como una cosa, como lo que decía recién, mucho más compleja, de bueno, cómo comunico, qué estoy comunicando, a quién le estoy hablando. Acá entre nosotros, a mí lo que realmente me rompió fue que cuando entro en las estadísticas de YouTube, decía ¿qué otros canales ven tus suscriptores? Y era Ramiro Marra, Los Herederos de Alberdi. Unas cosas terribles. Y yo estaba como, pará. No están entendiendo. Sí. Le tengo que poner subtítulos. Y ahí es cuando tengo esta charla con el psicólogo, decir como, ¿qué rol tengo en esto? Y ahí empieza, el contenido muta por completo, pero más allá de esa mutación, yo necesitaba hacer que se vea distinto, más allá de cómo lo guionaba. Y ahí fue que decidí borrarme, no está en mi cara, no está mi nombre, nada. Y se profesionalizó mucho el contenido en sí. Pero toda esa construcción, te estoy hablando de 6 años, 7 años, es un montón de tiempo. Cuando yo lo pienso no puedo creer. Por favor, que no se termine en YouTube porque no armo un currículum, me muero. Entonces, creo que esa construcción es algo que se hace sí o sí con el tiempo, que es algo que hoy en día es muy difícil de pensar. Es imposible. Yo si tengo que pensar de acá a 2 años que va a ser el canal, me da pánico. Entonces realmente pensar una construcción, una marca personal a largo plazo es re difícil, pero para mí es lo más sólido si querés hacer algo a largo plazo. Y el cómo hacerla para mí es eso, ver qué es lo distintivo en tu caso, de tu contenido, lo que sea. En mi caso yo sé que lo distintivo era, la intro era atrapante porque era gracioso, era como un pibe con un pijamita. Y el tono era neutro, es neutro, no tiene variaciones, es algo muy simple. Y también había una selección muy fina de los tópicos. Cuando vi que había algo de la nostalgia que pega mucho, me acuerdo con el de Pampernick, que pegó muchísimo y que entró a mezclarse la audiencia joven con los papás que veían y le contaban y medio que se generaba ahí una mezcla, dije, ok, es por acá. Y ahí fue como ya una cosa más obsesiva de sentarse a elegir bien los tópicos y demás. Pero para mí hay algo de ser constante con una coherencia estética, narrativa o algo que al menos la gente lo pueda ver y decir. Hoy escuchás un video de Dross y decís es Dross. Ves un video de, Gaspi ni hablar con la voz, digo... Todos, cuando te pones a prestar atención, todos los que nombraste, incluidos nosotros dos, digo, tenemos algo característico y para mí es encontrar eso característico y darle ahí hasta que quede totalmente instaurado y una vez que quede instaurado, ya está, seguís y haces lo que querés. Gap. ¿Hay tiempo o vamos con otra pregunta? Porque está súper inexplicada. Como quieras. Como vos quieras. Rápidamente, sí, lo mismo, muy, muy parecido y en mi caso la forma y la edición es lo que la marca personal buscamos en la forma como lo hacemos y en la edición con las músicas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Efecto Amor. No pongo la de... Hay millones que te dan el mismo efecto y con mi amigo, que es el que filma y edita, que somos amigos de la secundaria y somos músicos los dos, no, eso es fundamental, las músicas, la tensión, la romántica, la de acción, todas buscar nuestras y que encima nos gusten y que sepamos que está sonando un tema de Kool and the Gang y decimos, buenísimo, ¿te acuerdas? También hay algo de apelar a algo medio nostálgico, porque para mí tu contenido, cuando yo lo empecé a ver, hay algo de una generación que medio al toque lo ves y decís, CQC, al toque. Bueno, y fanático. Y algo Sí. de atar, de intentar encontrar... Ya se inventó todo, digo, para Claro, exacto. ver qué ya se hizo, que salió bien y ver de qué manera uno le pone su... Claro, su sello. Sí, También. exacto. Sí, CQC es como yo imito CQC, pero buena onda. No. Claro, sí. Claro, como lo mismo de CQC, pero con buena onda. No bardeamos. Porque no aprendí a hacer los efectos todavía. Que ahí lo tapamos, hay mucho laburo. Bueno, ¿había otra pregunta? Oh, buenas, ahí se escucha así. Primero que nada, es un lujo que estén todos acá hablando con nosotros un poco y tengo por ahí 2 preguntas que siento que están relacionadas entre sí. La primera es más para Noé, la segunda creo que por ahí la puede responder más Galia, igual cualquiera puede participar y es que participás en 3 productos en realidad. Yo te conocí por la columna en Escucho Ofertas, que es el Destape y Radio con Vos ahí con Ernesto. Que son en general bastante distintos, o sea, no creo que los 3 sean iguales ni de casualidad, y cómo es el tema de, sobre todo también ahora que arrancaste el programa en el Destape y estás con Ernesto a la mañana, si se extrapola la audiencia que por ahí te sigue porque valora mucho tu análisis coyuntural, se extrapola de un programa a otro, si vos contabas con eso a la hora de arrancar con el Destape, si hay ahí como una lógica transitiva. Y después, la segunda parte de la pregunta, que por ahí siento que Galia la va a poder responder mejor, es
¿Qué pasa con las radios que simplemente pusieron una cámara ahí y ellos siguen haciendo radio al modo tradicional, pero hay una cámara? ¿Intentan ser un stream? ¿Sienten como una cuestión coercitiva que los obliga a poner una cámara por el tema del contenido? ¿O cuál es la búsqueda, si es que hay algo ahí? Bueno, sí, son 3 programas súper diferentes. Y en los 3 mi rol es diferente, entonces eso también hace que yo sea distinta en esos programas. A la noche en el Destape el programa es mío y de Gaby, y lo armamos nosotros y nosotros decidimos qué queremos contar, de qué manera, con qué voces, por cuánto tiempo y demás. En la radio, a la mañana, yo soy parte de un equipo, entonces ahí la lógica es más de qué manera puedo yo aportarle a ese equipo, qué le puedo sumar a un equipo que además es un avión y que viene funcionando como un avión hace 10 años. Así que mi mirada a la mañana es más esa. Después los temas obviamente que se tocan, hablo también de mi rol en Escucho Ofertas y ahora voy a los temas. Y en Escucho Ofertas yo siento que llego a un cumpleaños y que tengo que lograr que los pibes que están con la piñata me escuchen hablar del dólar. Sí, yo le llevaba gráficos a Cook para que me dé bola. Y lo logro, ¿eh? Y cuando logro captar su atención digo, di en el clavo con la elección del tema y di en el clavo con la forma en la que lo estoy contando y explicando. Entonces, en los 3, bueno, soy la misma y la información a veces es la misma, a veces no, pero mi rol es muy distinto y eso hace que yo cambie la forma de hablar, la forma de presentar los temas y demás. Y iba a decir algo y ahora ya me lo olvidé. Y los temas en sí, esto. No sé, a la mañana hay temas que yo no hago porque los hace directamente Ernesto, pero después esos temas yo sí los llevo o a Escucho Ofertas o al Destape, entonces también eso va variando un poco. Hay un poco de audiencia que está a la mañana y que cambia al Destape cuando estoy, y el otro día me pasó que conté lo mismo en el programa de Ernesto y en el Destape y era como, uno me escribió y me dijo, che, qué bueno esto que te lo escuché en Radio con vos y en el Destape. Bueno, dame un changüí. Igual está re buena la información, pero bueno. Claro. Con respecto a las cámaras en la radio, no, a ver, yo creo que es al principio, es como vos dijiste, pusieron cámaras y ahora muchos estudios se adaptaron. El estudio de Urbana Play se reformó, el estudio de Radio con Voz se reformó. O sea, un montón de radios que quizás en una primera instancia subestimaron el poder de YouTube y dijeron, man, le pongo 3 cámaras locas y qué sé yo. Después se dieron cuenta que sí había un mercado para conquistar ahí. Para mí la lógica es siempre intentar hablarle a la mayor cantidad de gente que puedas y no dejar escapar ningún mercado. Y la realidad es que si vos sos una persona joven y no joven, porque muchos de nosotros, la gente que no tiene auto y que tiene la radio, escuchamos por el celular, incluso si escuchás radio. Y la verdad es que es mucho más cómodo escuchar YouTube que quizás la app de una radio, o bajarte una app de radios donde puedas elegir, como que todavía para mí ahí como que no se acomodó, no termina de ser tan cómodo, si bien lo hemos hecho, pero YouTube se incorporó a la vida de todos nosotros y también la gente en su casa, incluso los canales de tele, la gente los ve por YouTube, entonces como es abrazar el hecho de que cambió el comportamiento y cambió el comportamiento para muchas generaciones, o sea, no solo para los jóvenes, gente más grande también incorporó YouTube a su vida. Y en ese sentido no quedarte afuera, pero eso, creo que también se fueron dando cuenta mientras se evolucionaba. Sí, ¿qué tal? Bueno, también un lujo tenerlos. Una pregunta por ahí más para Damián y para Gapo, pero si alguien se quiere sumar también bienvenidos. ¿Cómo, en esto en algoritmo, cómo hacen el balance entre calidad y cantidad, ¿no? Porque parece que las redes y las plataformas quieren que des cada vez más contenido y por ahí a veces eso no se puede con la calidad, que también es importante, y por la estética que decían.
Sí, yo siempre también tenía esa idea en la cabeza como que tenés que subir todo el tiempo en las redes sociales, todo el tiempo, cuanto más subas mejor, hacer 18.000 clips de todo. Y cuando yo nunca lo hice igual, pero a mí me resultaba todo lo contrario, cuando le ponía mucha atención, y yo en YouTube después me fui. Primero empecé en las redes, hice todo, pero con Random Calle, primero vinieron los clipsitos y después YouTube, medio simultáneo, pero... Y cuando me copé un montón editando un solo clipcito, un montón, semanas, este sonidito mejor acá, los editaba yo al principio. Esta música no importa, quiero... Y cuando estaba lo miraba 20 veces y ahí lo subía y yo priorizaba siempre eso. Y yo prefería subir por ahí cada 2 semanas un clipcito en Instagram que todo el tiempo. Porque cuando lo probé también eso, editaba por ahí más tranqui otros y lo subía muchos y no resultaba. Era mejor cuando yo estaba seguro de lo que estaba subiendo. No, y también hay algo que es que justo lo estábamos hablando antes de entrar, que es YouTube, la audiencia de YouTube puntualmente valora mucho cuando de repente hay algo que es especial. Este video de la hora 20 que publiqué, si yo todos los videos que publicase o vengo publicando durasen, ¿no? Que no sabe conjugué bien, si todos fueran de 1 hora y media, no habría nada especial. Entonces, la gracia de YouTube está un poco en entender cuál es tu límite de tiempo, de creatividad, cuánto podés dedicarle y cuál es el contenido que podés hacer en ese tiempo. Si de repente a vos te sirve publicar todas las semanas un video de 10, 15 minutos, perfecto. Y de repente cuando una vez por mes digas, che, este es el especial y lo promocionás con bombos y platillos, le agregás mucha cosa, tiene una duración mucho más extensa que lo normal, no solo la plataforma, desconozco si lo mueve más o no, pero sí para la audiencia eso es distinto. Cada vez que yo publicaba un especial, ya sea de 100.000 suscriptores, 1 millón, lo que sea, pero por algún motivo algo era especial, se nota mucho cómo impacta distinto en la audiencia y para mí esa es la clave. Lograr nivelar entre entender cuál es tu límite pero humano, digo, tu límite físico, porque es tiempo que estás sentado en una compu haciendo un contenido, o yendo a la casa a grabar, digo, lo que sea, pero entender cuál es el contenido que puedes dar de manera constante, uno semanal, quincenal, lo que sea, lo que quieras hacer el contenido, pero entender eso, entender cuál es tu límite. Y una vez que entendés cuál es tu límite, podés cada tanto tirar algún especial con mucha más calidad que le aporte esa cosa distinta y especial y mágica que hace que la gente lo mire mucho más. Pero siempre la clave es entender cuál es tu base, porque sin esa constancia inicial, YouTube sí te castiga un poco. Si de repente subís un video y estás 2 meses y no subiste nada, y un poco te va a castigar, un poco no te va a mostrar, te va a mostrar un poquito menos, cambia bastante. Entonces para mí es como tener esa constancia y después poder agregar una cosa de mucha más calidad que contraste un poco con el resto. Y ahí es instantáneo como insisto, no sé si la plataforma, pero al menos la audiencia te lo premia, y cuando la audiencia te lo premia viéndolo un poco más o likeándolo más o comentándolo más, por consecuencia el algoritmo también. Pero para mí es eso siempre, entender tu límite. Sin eso no sabes dónde dar más y dónde menos. Bueno, y en este dilema, en calidad y cantidad de contenido, vos, Cande, ¿qué opinás? ¿Qué priorizás? ¿De qué, perdón? Estaba pensando en el dólar. Todos estamos disociando. Sí, cuando creás contenido, ¿qué priorizás? ¿La cantidad, la calidad? Sí, yo, la propuesta de Delirio no es que soy yo sola, sino que estoy con 2 amigos, porque entre los 3 hacemos a uno. Yo no miro las estadísticas, es algo que no hago. No me gusta obsesionarme con eso, porque como soy economista tiendo a obsesionarme con los números, así que no miro. Gonza, que es mi compañero, que también es economista, él es el que mira las estadísticas y toma algunas decisiones en ese sentido. Ahí para mí hay algo que es importante, que es muy solitario el mundo de creación de contenido y de todo, porque solés estar medio solo y está bueno como asociarte con gente que sea amiga tuya, como Gapo o como, no sé, gente que labure lo mismo que vos, que compartan una idea de qué es lo que hay que hacer, porque si no, siento que te puedes volver un poco loco, ¿no? Como hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de crear un video de YouTube, que es re lindo porque puedes hacer muchas más cosas, puedes hablar 1 hora, pero hacerlo solo para mí es muy denso. Yo YouTube solo lo hice en colectivo, digamos, no lo hice sola porque me parecía algo que era imposible. No sé subir un video a YouTube, o sea, ese es mi nivel de inutilidad. Pero para mí es importante hacerlo con gente que sí se maneja en eso. Claro.
bueno, crear un poco de comunidad también para no volvernos locos. Sí, porque además capaz hiciste un video de algo que a vos te apasiona y te encanta y dijiste, uy, esto la rompe, me voy a hablar con tal persona que no habla nunca, ¿viste? Como, no sé, yo hice una entrevista con Kornblit, que para mí es tipo un genio de la Argentina. Creo que es el que peor le fue de todo el ciclo, ¿viste? Y te querés morir. Y tenés amigos que te dicen, bueno, amiga, la verdad que a vos te interesa nada más. A tu audiencia más fiel y nicho de esos videos le encanta. Entonces para mí es como, es todo el tiempo promediar. Sí, es promediarlo y también el deseo propio. A veces vos querés hacer algo que a tu audiencia no le gusta tanto y lo hiciste igual. Y qué sé yo lo hice, lo disfruté y me gustó. Pero poder tener esa catarsis con gente que entiende lo que le decís está bueno también. Claro. No, aparte me parece que quizás la calidad de un contenido no pasa por las métricas a veces. Algo puede estar buenísimo y capaz, bueno, el algoritmo no nos quiso ese día y bueno, es un bajón. Me están diciendo por la cucaracha que tenemos que cerrar. Yo estoy muy contenta de haber podido hablar con ustedes. Creo que también estuvo buenísimo que hayan podido hacer preguntas. Gracias por venir a ustedes, a cada uno de ustedes, porque son unos genias, y poder charlar sobre la realidad de la comunicación y el periodismo hoy es muy importante. Y gracias a ustedes también.